Bien, arrancamos. En primer Profe, lugar, sí, buenas sí, tardes. Yasmin. Nosotros no terminamos de dar la bolilla de acción y jurisdicción. La serie, si no me recuerdo. Claro, lo que quedamos con Marcelo es que él va a continuar en la clase siguiente. Decidimos arrancar con la clase del juez penal y después vamos a hacer, y después van a dar la cuestión que quedó de jurisdicción, Ah, bueno, que es súper. la cuestión de jurisdicción y competencia. Buenísimo, gracias. ¿Está? Así que bueno, vamos a trabajar igual. Si podemos, ahora ya hablamos algo de jurisdicción y competencia, pero lo van a terminar con Marcelo. Como les dije, la clase de hoy vamos a tratar, la voy a tener que hacer muy corta y la vamos a trabajar y los voy a liberar también ustedes antes, porque de verdad que estoy con un asunto que tengo que resolver acá en una casa, es una causa compleja y que tenemos que resolver sí o sí. Así que... Em, bueno, entonces, dicho esto, es buena tu pregunta, muchas gracias, Yasmín, porque entonces la cuestión de la jurisdicción y competencia la vamos a trabajar después de la parte de este, o de este, de este capítulo, ¿sí? De esta bolilla. Porque en definitiva, o sea, lo que pasa es que nuestro programa tiene eso, primero habla de la jurisdicción y competencia y después habla del juez penal. Entonces dijimos, no, o sea, siempre, todos los años, tomamos primero una cuestión del concepto primero de jurisdicción y de juez de penal, y después eh, hablamos de la jurisdicción y competencia. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir cuántas clases de jueces penales tenemos en el sistema adversarial acusatorio? Jueces de garantía, jueces de juicio y jueces de revisión, puede ser. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, les voy a dar ese trabajo, esa tarea para ustedes. ¿Cuál es la tarea? ¿Eh? Que la van a tener que subir al aula virtual. Divididos en los grupos que ya están de fiscalía, ustedes están por fiscalía uno, fiscalía 2, defensa uno y defensa 2, ¿es así? Sí, profe. Y esto está en los tres sedes, ¿es verdad esto? Sí, profe, así está ahí. Entonces, bien, entonces, los miembros, esta es la tarea, vamos a arrancar por la tarea, digamos. Divididos en estos mismos grupos, Fiscalía uno, o sea, y van a tener que poner el nombre Fiscalía uno, Fiscalía 2, Defensa uno, Defensa 2, con los nombres de cada uno de los participantes. Lo que vamos a hacer es, ustedes van a buscar en los códigos y cada grupo se va a encargar de analizar en el Código Procesal Penal Federal y en el Código Procesal Penal de la provincia. Entiendo que hablamos de la provincia de Corrientes. Si alguno quiere hacerlo de manera independiente y con un código provincial de Entre Ríos o de Santa Fe o de Chaco o de Formosa o de Misiones, no hay ningún problema también, o de otra provincia, no hay problema también. El análisis tiene que ser tanto federal como provincial, ¿sí? ¿Y qué es lo que tendrán que analizar?
A ver, voy a escribir acá en el chat, así queda firme, fijo. Fiscalía uno de todas las sedes, de todas las sedes, o sea, cada Fiscalía uno me refiero a Fiscalía uno de Goya, Fiscalía uno de Montecaseros y Fiscalía uno de Esquina, ¿sí? Cada uno por su lado, por su parte, cada Fiscalía uno, no todos juntos, ¿eh? Cada Fiscalía uno tiene que trabajar sobre el juez de garantías. Cada Fiscalía 2 tiene que trabajar sobre juez de revisión. Cada Fiscalía 3 va a tener que trabajar sobre, perdón, Fiscalía 3 no existe, Defensa 1, Defensa 1 sobre el juez de juicio. Y cada Defensa 2 va a trabajar sobre el juez de ejecución. ¿Está? ¿Qué es lo que necesitan o qué es lo que necesitamos trabajar? Normativamente, es decir, códigos, funciones, facultades, competencia y toda otra característica del juez que le toca. ¿Qué significa eso? ¿En qué se traduce? Van a tener que buscar en los códigos, es muy sencilla la tarea, porque no hay que salirse de los códigos. No quiero, no, si quieren complementar con bibliografía, no hay ningún problema. Pero la idea es que ustedes vayan y busquen en los códigos procesales penal federal y de la provincia, de nuevo, estos son los grupos en principio, pero si quieren hacer, por ejemplo, un grupo de la provincia de Entre Ríos, no hay ningún problema, que hay algunos chicos que son de Entre Ríos, no hay ningún inconveniente, ¿ok? O de otra provincia, no hay ningún inconveniente. Si quieren hacerlo solos, si a algunos se les presenta algún inconveniente para trabajar en grupo y quieren hacerlo solo, tampoco hay problema. Lo único que tienen que hacer es subir al aula virtual. No me mandan a mí ni a Marcelo, lo suben al aula virtual. Y buscan en los códigos procesales penales federales, que no significa que copien y peguen los artículos, sino que tienen que explicarlo ustedes. Es una tarea sencilla porque los códigos ya están explicados, pero no copien y peguen, no sé si me explico. De hecho, en los códigos dice, bueno, el juez de garantía tiene esta competencia, 2 puntos. ¿Y en qué artículo está? ¿Y qué funciones tiene? ¿En qué etapa del proceso actúa? ¿Todos ya tienen acceso al aula virtual? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, para el miércoles de la semana que viene, entonces, esta tarea. Hoy mismo, y como les digo, vamos a tener una clase muy corta, así que van a poder dedicarse
Hoy mismo pueden terminarlo si así lo desean. Los que sí le pido que sean de ambos códigos, ¿ok? Es una, es una, es un trabajo eh, formal, así que denle la formalidad del trabajo. ¿Está? Lo Sí, más profe. completo posible. ¿Por qué? Porque esto mismo les va a servir a sus compañeros para estudiar. Esta bolilla es código, sobre todo en la parte de cuando se determina cuáles son los jueces de cada proceso, de cada etapa del proceso. ¿Está? A ver, el juez penal, ¿quiénes son los jueces penales? Los jueces penales son sujetos, son personas que, a las cuales se les paga, a las cuales se les dota de facultades. ¿Para qué? Para decidir un caso penal. Y en tal caso, los jueces de juicio decidir sobre la imposición de penas. Estos sujetos entonces ejercen la jurisdicción, que ahora vamos a ver qué es la jurisdicción, y forman parte de un órgano que llamamos jurisdiccional. ¿Qué es el órgano jurisdiccional? Es una especie de corporación que está formada por diferentes funcionarios de diferentes jerarquías y que dirigen procesos y se pronuncian de conformidad a lo establecido en normas del derecho sustantivo. Este órgano jurisdiccional actúa en diferentes materias, no solamente penal, sino también civil, administrativo, es decir, materias de materias de tipo público o privado, y aplican siempre normas de derecho sustantivo. Dentro del proceso, lo importante es que el juez es uno de los sujetos esenciales. ¿Se acuerdan de las primeras clases? Es uno de los sujetos esenciales, sujetos procesales esenciales. Es en torno al juez dentro del cual se desarrolla la relación procesal y por ende no es parte y no se puede identificar con ninguna de las partes, porque la nota esencial de todo juez es la imparcialidad. A la vez, el juez es un funcionario estatal que tiene rasgos característicos de idoneidad técnica. ¿En torno a qué? Al conocimiento de las leyes y de su aplicación. Otras características del juez son las notas de permanencia y la de inamovibilidad. ¿Qué significa esto? Que los jueces solo pueden ser apartados por una causa de un notorio mal desempeño y por ciertos procedimientos que están específicamente normados, que se llaman juicio político. ¿Está? A la vez, sus funciones son realizadas dentro de ciertos ámbitos territoriales y de ámbitos materiales, o sea, por materia, lo que llamamos la competencia. Entonces, es acá donde van a
realizar ustedes el trabajo de verificar cada uno de los jueces, de los cuales yo ya algo vamos a conversar. Es importante diferenciar las diferentes etapas del proceso penal en el sistema adversarial acusatorio en comparación con lo que era el sistema mixto. Dentro de un sistema mixto, y arranco por ahí para terminar con lo más fuerte y lo más actual, que es el sistema adversarial acusatorio, pero bueno, el sistema mixto, que como ustedes saben, todavía funciona en el ámbito de la justicia federal, en muchos lugares, inclusive en Corrientes, al menos hasta el 1 de noviembre. El 1 de noviembre, o sea, hay una norma actual que dice, una norma operativa que dice que el 1 de noviembre entra en funcionamiento, en pleno funcionamiento y vigencia en todo el no en todo el nordeste, menos en Misiones, en las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones, entra en plena vigencia el Código Procesal Penal Federal. En el nordeste únicamente va a quedar Misiones con el sistema mixto. Hasta acá les hago una pregunta. ¿Tienen en claro las diferencias entre el sistema mixto y esto de la operatividad y plena vigencia del nuevo código? ¿O quiere que les explique brevemente? Porque si no entienden la diferencia, Pudiera explicar brevemente, estaría bien. bien, bien. Bueno, Ulises, gracias entonces. Como ustedes saben, en el año 1993 entró en vigencia en el ámbito federal, es decir, que para la materia federal, la competencia federal, que luego veremos, o verán con el profe Marcelo, pero en definitiva, les adelanto, la competencia federal es aquella porción de jurisdicción que se da en el ámbito material de los delitos federales. ¿Cuáles son los delitos federales? Aquellos delitos que afectan a la nación o a la administración pública como nación y no a delitos denominados ordinarios. Es decir, estamos hablando de delitos de carácter transnacional, por ejemplo. Por eso es que estamos hablando de narcotráfico, hablamos de trata de personas, lavado de activos, falsificación de documentos públicos. Entonces, eh, todos aquellos delitos que tengan ese carácter federal porque están determinados por normas específicas que tienen el carácter, que son de competencia federal, se rigen o están dentro de la órbita del Poder Judicial de la Nación, ¿ok? Cuya cúspide es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguido de la Cámara Federal de Casación Penal, seguido de las cámaras de apelaciones de cámaras federales de apelaciones y seguido de los tribunales, tribunales orales federales y seguido de los juzgados federales. ¿Ok? Fíjense que estamos hablando mucho más que de jueces de los que mencionaron ustedes. Entonces, con esta determinación se rige, o bajo esta denominación se rige en el Código Procesal Penal de la Nación de corte mixto desde el año 1992. ¿Ok? En el año 2015, y luego con una modificación en el 2017 y 2019, se modifica esta legislación del Código Procesal Penal de la Nación y se crea el Código Procesal Penal Federal, se promulga. El Senado el Congreso de la Nación promulga el Código Procesal Penal Federal que a diferencia del Código Procesal Penal de la Nación, que es la Ley 23,
983, el Código Procesal Penal Federal es de corte acusatorio adversarial. Entonces lo que hace es modifica de un sistema al otro. Lo que pasa es que desde su creación, o sea, desde que se modificó en el año 2017, se creó una, una comisión bicameral y junto con el Ministerio de Justicia de la Nación van determinando su entrada en vigencia plena en la Nación. En un principio, y hasta el año pasado, hasta el año 2024, la vigencia, o sea, imagínense, desde el 2017 y hasta el año 2024, la entrada en vigencia con todos los cambios que ello implica, que siempre hablamos, el paso de un sistema mixto a un sistema acusatorio, adversarial, se hizo únicamente en una jurisdicción, que es la jurisdicción de Salta. Jurisdicción, además de ser, esto entre paréntesis, digamos, la jurisdicción es utilizada, el término jurisdicción, en varios sentidos o con varias acepciones. Cuando hablamos de la jurisdicción de un juez, hablamos de la facultad que tiene ese juez de tomar una decisión y de aplicar la ley y de utilizar la fuerza para su cumplimiento, pero también hablamos de la circunscripción en la que le toca su competencia. ¿Ok? Es decir, que de cierta manera, ahora bien, entonces, continuando con esto de la modificación, el Código Procesal Penal Federal entró en plena vigencia, es decir, se cambió el sistema desde el 2017 y hasta el 2024 únicamente en una jurisdicción o circunscripción, que es la circunscripción de Salta, y que incluye la provincia de Salta y Jujuy. Imagínense, pasaron 7, 8 años y solamente se aplicaba el código en su totalidad en esas dos provincias. Se aplicó la oralidad en todas las instancias, se aplicó el juez de garantías, la investigación está a cargo del fiscal, la desaparición del expediente, el sistema por audiencia, todo eso únicamente en la provincia de Jujuy y Salta. Con el ingreso del actual gobierno, el Ministerio de Justicia apuró el trámite de implementación del Código Procesal Penal en todas las provincias, perdón, en cada circunscripción, y comenzó a aplicar primero en Rosario, en la circunscripción de Mendoza, que incluye Mendoza y San Juan y La Rioja, y así fue paso a paso modificando, o sea, aplicando el nuevo Código Procesal Penal Federal en todas las circunscripciones. ¿Se entiende? En la circunscripción que entra en vigencia, desaparece el expediente para las causas nuevas. Las causas viejas continúan en su trámite. Es decir, que el juzgado se divide en dos partes. A la mañana en juzgado de audiencia, un juzgado de garantía, y a la tarde sigue siendo juzgado de instrucción para las causas que ingresaron al tribunal antes de la implementación del Código Procesal Penal Federal. Es decir, coexisten en el mismo edificio dos sistemas. No obstante, mientras tanto, lo que pasó es que como no entraba en vigencia en su totalidad el código, esta comisión bicameral dijo, bueno, a ver, solamente en Salta y en Jujuy van a entrar en vigencia el sistema adversarial acusatorio, pero algunos artículos
sí ya van a tener vigencia, algunos artículos del código son de aplicación obligatoria en todo el país. ¿Cuáles son estos artículos? El artículo 17 del Código Procesal Penal Federal, el artículo 210, 221 y 222. ¿De qué hablan estos artículos? Y algunos otros, de salidas alternativas también. ¿De qué hablan estos artículos? Primero, algunos de salidas alternativas. O sea, ¿para qué? Para que todo el país, no importa el sistema que tenga, pueda tener salidas alternativas. Y para que todo el país se maneje con los mismos criterios referentes a las medidas de coerción. El artículo 210, 221 y 222, ¿de qué habla? Hablan de las medidas de coerción. El 210 es lo que se llama el escalonamiento coercitivo. Explica todas las medidas de coerción que se pueden aplicar durante el proceso. Y el 221 y 222 hablan de los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar la presunción del peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación, que como ustedes saben son los únicos riesgos procesales válidos permitidos para encarcelar a una persona durante el proceso. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿qué pasó desde el 2017 hasta el 2020, hasta ahora mismo? Por ejemplo, para tomar un solo ejemplo, juzgado, el Juzgado Federal de Corrientes, o de Paso de los Libres, o de Goya, tienen un sistema mixto, tienen un expediente, tienen un juez de instrucción, el juez es el encargado de la dirección de la investigación, pero ese juez está obligado a aplicar el 210, 221, 222 y el artículo 33 del Código Procesal Penal Federal, que es de salidas alternativas y disposición de la acción. Entonces, aun cuando todavía no entra en vigencia la totalidad, algunos artículos sí ya son aplicables en todo el país. Ahora, desde el año 2024, el actual gobierno, como les decía, comenzó a aumentar la aplicación, la implementación del nuevo código en todo el país. Entonces comenzó por Rosario, y fue hacia el sur, y a partir del primero va a ser la aplicación del Código Procesal Penal Federal en las provincias del Nordeste, Chaco, Corrientes y Misiones. Y fíjense que todavía van a quedar algunas sin implementación total, como Misiones. Tampoco está previsto en la de Entre Ríos. ¿Se entendió esto? ¿Esta parte? La coexistencia de dos sistemas. Y al hablar de los dos sistemas, recuerden la bolilla 3, creo que es del sistema que hablamos, las grandes diferencias que hay entre uno y otro. Para empezar, desaparece el expediente, desaparece la figura del juez de instrucción, el juez instructor, el juez investigador, y da lugar, o se modifica, y aparece la existencia de un juez de garantías. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre uno y otro? Hola, hola. Que el juez ¿Por de ahí? garantía no participa en la investigación. Muy bien. No participa en la investigación y no tiene iniciativa propia en nada. Actúa únicamente a requerimiento de las partes. Y como su nombre lo indica, su tarea principal es decidir y realizar en el camino, decidir respecto a aquellas cuestiones que afecten garantías constitucionales, como por ejemplo la aplicación de medidas de coerción
a iniciativa o a instancia de alguna de las partes, sea el querellante o sea el fiscal. Entonces, si el fiscal quiere aplicar una medida de coerción, tiene que pedir una audiencia y explicarle al juez por qué las razones por las cuales quiere pedir una medida de coerción. Y este juez de garantía, escuchando las razones, tiene que tomar una decisión en una audiencia, ya no más dentro de un expediente. Creo que les dije, le mencioné las palabras que están prohibidas a partir del el código adversarial o acusatorio, ¿no? Como tips para rendir el examen. No. Juez de instrucción, como Expediente, ya ven, Expediente. muy bien, expediente, palabra prohibida número 1. Juez de instrucción, palabra prohibida número 2. ¿Qué más? escrito, Nora, ¿Cuál? escritos, Perdón, no te entendí. puede ser que ande mal en internet, escritos, Ah, sí, no. Bueno, sí. En realidad el sistema acusatorio adversarial tiene algunas partes escritas, ¿eh? Por ejemplo, la presentación de una querella se hace por escrito, ¿sí? Pero la acusación formal se hace por escrito, pero después tiene que ser sostenida en audiencia. Con lo cual eso es relativo, no es palabra prohibida. Palabras prohibidas Declaración son de juez de imputado, instrucción, puede ser. ¿cómo? Declaración de imputado, requerimiento de elevación a juicio. Indagatoria. Muy bien. Indagatoria. La palabra prohibida es la declaración indagatoria. Declaración de imputado no, porque declaración de imputado es la correcta, la forma correcta de llamar. Declaración indagatoria es propia del sistema mixto. Declaración de imputado es propia del sistema acusatorio. Pero bien, Paula. Esto vayan diferenciando. Si hablan del sistema mixto, hablan de declaración indagatoria, de juez de instrucción, de trámite escrito. Si hablan de sistema adversarial acusatorio, hablan de juez de garantías, fiscal a cargo de la investigación, audiencia, declaración de imputado. Bien, las palabras entonces, prohibidas son entonces esas tres, o tiene más. vamos a ir viendo, porque por ahí surgen y se las sigo diciendo. Tal vez también no como prohibido, pero como sí un instituto que se agrega sería la OFIJU también. La oficina judicial, sí, es propio del sistema adversarial acusatorio. Bien, entonces, como vemos, en el sistema federal coexisten dos sistemas en materia federal, el mixto y el acusatorio adversarial. Uno está avanzando en su implementación, pero mientras tanto, todavía existe el sistema mixto. A este punto quería llegar. En Corrientes, si ustedes litigan, mañana se reciben y litigan, se van a un juzgado federal y van a tener un sistema escritural, una instrucción. Esa es la otra palabra prohibida. Instrucción, etapa de instrucción. ¿Por qué? Porque la etapa de instrucción es propia del sistema mixto. Si ustedes escuchan cualquiera de esas palabras que yo les llamo prohibidas, en realidad se las digo en chiste para que ustedes entiendan que con el cambio del sistema hay que cambia el paradigma y desaparecen todas esas. Tienen rasgos inquisitivos esas palabras, por eso es que les digo que son prohibidas, ¿sí? Entonces, desaparece ese rasgo inquisitivo. Si ustedes se van a litigar en Salta, en el sistema federal, no es el mismo sistema que en Corrientes. Tienen un juez de instrucción. El juez de instrucción en Corrientes está en materia federal, siempre hablando, ¿no? El juez de instrucción, entonces, es aquel juez
en un sistema mixto encargado de la etapa de investigación que se llama ¿cómo? Instrucción. De instrucción. Muy bien. Entonces, ese juez de instrucción está a cargo de la dirección de esa investigación. De todos modos, para ciertos actos requiere del titular, el juez de instrucción en un sistema mixto, requiere de la, mm, requiere del titular de la acción penal pública, que es el Ministerio eh, Público Fiscal. Es decir, que el Ministerio Público Fiscal insta la investigación, pero después el director de la investigación es el juez, salvo que, y en el Código Procesal Penal de la Nación está establecido, en el artículo 193, esto también como tip para estudiar Código Procesal Penal de la Nación, cuando hablo, siempre hablamos del sistema federal, pero si yo les digo Código Procesal Penal de la Nación, se denomina así a la ley 23.983, que es de corte mixto. Y si yo le digo Código Procesal Penal Federal, estoy hablando de la misma competencia federal, pero ya del sistema acusatorio adversarial, que es la ley 27.084. ¿Está? Entonces, el viejo Código Mixto preveía o prevé la posibilidad de que el juez de instrucción delegue la investigación en el fiscal. Ocurre muchas veces. Pero esa delegación puede ser cancelada y vuelve la investigación a cargo del juzgado de instrucción. Entonces, el juzgado de instrucción es el que toma las medidas de prueba, hace las diligencias de pruebas que sean necesarias para la instrucción. Esa instrucción, que de nuevo es escritural en su gran mayoría, que tiene un correlato en el expediente, que se realizan audiencias por ejemplo, testimoniales, de declaraciones testimoniales, pero esa audiencia de declaración testimonial se hace de, en sede del juzgado de instrucción, se plasma en actas y se incorpora al expediente. También ocurre lo que se llama el juez de instrucción es el encargado de citar a indagatoria al imputado. Esa citación indagatoria que de la bolilla de defensa van a ver está rodeada de una serie de garantías. Es un acto central en el proceso penal mixto, porque una vez que se produce la citación y se presenta al imputado, se le indaga, es decir, se le explica, se hace lo que se llama en el sistema mixto, se llama intimación originaria, que es la información de los derechos con los que cuenta, de los hechos por los cuales se le está investigando, las evidencias y la calificación jurídica. Esto lo hace por iniciativa propia el propio juzgado de instrucción. Y 8 días después tiene que resolver la situación procesal del imputado. En un auto que se llama ¿cómo? A ver si saben, una resolución, en un tipo de resolución que se llama ¿cómo? Autoprocesamiento, ¿puede ser? ¿Cómo? Auto de procesamiento. El auto de procesamiento. Muy bien. Muy bien, Alejandra. Se dicta el autoprocesamiento. Entonces, el juez de instrucción también dicta el autoprocesamiento. El autoprocesamiento es una resolución interlocutoria que se da en la etapa de instrucción en el sistema mixto, la dicta el juez de instrucción
y es una de las formas de resolver la situación procesal del imputado. Otra, ¿cuál es? El sobreseimiento. Entonces, después de que después de que se produce la declaración indagatoria del imputado, en la cual puede o no declarar, o sea, se le invita a declarar, pero no puede o no declarar, y se le informa que su abstención no genera ninguna presunción en su contra. Sin embargo, el propio sistema, la propia norma explica que 8 días después de su declaración, cosa que nunca se cumple, pueden pasar meses o años, el juez determina en el auto de procesamiento o dicta el sobreseimiento o dicta el auto de procesamiento que indica que con el grado de probabilidad para la instancia de instrucción existen elementos suficientes para determinar la existencia del hecho y la participación del imputado. Es decir que, y van a escuchar como prima facie, el imputado habría realizado la conducta que se le imputa. Un ejemplo, eh, transporte de estupefacientes. El juzgado federal de instrucción dicta el autoprocesamiento donde dice que existen elementos suficientes no para destruir el estado de inocencia, sino que con un grado de probabilidad y para mantenerlo dentro del proceso, para vincularlo al proceso, al imputado, sobre la existencia del transporte de estupefacientes que se le está imputando y que él está en carácter de autor. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Una vez con que de nuevo es el encargado de tomar las pruebas, producir las pruebas en etapa de instrucción, y esto es muy importante porque acá está el cambio de paradigma. En este sistema anterior, en etapa de instrucción se produce prueba, se toman declaraciones indagatorias, perdón, eso no es prueba, declaraciones testimoniales que son plasmadas en actas e incorporadas a un expediente, y ese expediente luego pasará, eventualmente, si la causa continúa, al juicio. Entonces los jueces del juicio van a tener a la mano, a la vista, el expediente, con prueba que ya se produjo en la etapa de instrucción. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que genera esto? Una gran parte del proceso se hace en la etapa de instrucción porque se le llena de requisitos porque se está produciendo prueba. Lo que genera ¿qué? Un retardo. Y se vuelve mucho más importante la etapa de instrucción que la etapa de juicio. ¿Por qué? Y porque en la etapa de instrucción ya se toman todas las declaraciones. En el juicio se hace una reproducción de lo que ya pasó en la etapa de instrucción. Eso es lo que termina pasando en la práctica. ¿Se entiende? En el sistema mixto, entonces, todavía estamos en ese sistema. Una vez concluida la investigación por parte del juez de instrucción, corre vista, todo esto por escrito, ¿no? Corre vista al Ministerio Público Fiscal para que tome una determinación. ¿Y cuál puede ser la determinación? Solicitar el sobreseimiento, si dice que no tiene elementos suficientes el fiscal, o el fiscal requerir la elevación de la causa a juicio. Allí corre vista la defensa puede oponerse y el fiscal va a dictar un auto que va a resolver únicamente si existen elementos suficientes para ir a juicio o no. Y que se llama el auto de elevación de la causa a juicio. Si la defensa no se opone, simplemente ocurre o dicta un decreto simple, como una providencia simple que dice, vamos a juicio, en 3 renglones.
porque la defensa no se opuso. Esto en términos generales y en términos simples. A partir de allí el expediente se eleva, fíjense, todavía estamos hablando de expediente, se eleva al Tribunal Oral Federal. Mientras tanto, y bueno, y el Tribunal Oral Federal es el encargado de llevar adelante el debate oral y público en los términos más acusatorios de ese sistema mixto. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal, que tiene la obligación de llevar a cabo el juicio, el debate, no tiene esta, o sea, primero, tiene a la mano el expediente. Segundo, tiene la posibilidad de preguntar por sí mismo. Pero sí el debate es público, oral y contradictorio. Durante la etapa de instrucción, o sea, un paso atrás, las, y vamos a ver en la etapa de recursos, en la bolilla de recursos, las impugnaciones que se hagan contra las decisiones que tomen los juzgados de instrucción van a lo que se llaman las cámaras de apelaciones, Cámara Federal de Apelación. Y cuando las impugnaciones se hacen sobre las decisiones del Tribunal Oral Federal, van a ir a la Cámara Federal de Casación Penal. Es bastante más complejo que esto, pero en definitiva, esta es la regla principal. ¿Van entendiendo en el sistema mixto cómo es o qué función tendría cada tribunal, cada juez? La Cámara Federal de Casación Penal, entonces, resolvería los recursos de casación en principio. En definitiva, todos los recursos que se interpongan sobre sentencias definitivas que dicte el Tribunal Oral Federal o asimilables a ellas. Es decir, que hay ciertas resoluciones de etapas anteriores que pueden llegar a la Cámara Federal de Casación Penal. Y las cámaras federales de apelaciones solamente trabajan o resuelven sobre cuestiones que se den en la etapa de instrucción. ¿Está? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, era yo. En realidad estaba por confirmar lo último que dijo, así que gracias. Bien. Bien. En términos generales, sistema mixto funciona de esta manera. Juez de instrucción, juez investigador. ¿Ok? Toda la actividad probatoria pasa por el juez de instrucción y se lleva a cabo a través del expediente. Puede determinarse el secreto de sumario también, cuando amerite la causa, para que no tengan acceso ni siquiera a las partes a la investigación. Cuando se trate de medidas que puedan afectar o cuestiones que puedan afectar a la investigación. Tienen que ser determinadas por una orden judicial, por este, y esta orden judicial tiene que ser fundada. ¿Ok? Ahora no, cambiamos de lado, vamos al sistema adversarial acusatorio, Código Procesal Penal Federal y también en cierta medida Código Procesal Penal de Corrientes y también Código Procesal Penal de Entre Ríos. Ahí sí, ¿quién está a cargo de la investigación?
El fiscal. Los Bien, ministerios públicos fiscal. el fiscal es el que va a tener el contacto con la fuerza. O sea, a ese punto, cuando es el juez de instrucción el que lleva a cabo la investigación, es el juez de instrucción el que se comunica con la policía para que tome tal o cual determinación. En cambio, el sistema adversarial acusatorio, la policía, la fuerza, cualquiera de las fuerzas policiales, federales o provinciales, no tienen contacto con los jueces de garantía. Los que tienen contacto son el fiscal. La fuerza policial son el brazo armado del fiscal y se ponen a disposición del fiscal. ¿Está? El fiscal es el que da las órdenes respecto a la investigación. El fiscal es quien lleva a cabo y dicta, ordena las medidas de prueba. Cuando estas medidas de prueba, estas diligencias o medidas de coerción tengan injerencias constitucionales, tienen que recurrir al juez. ¿A qué juez? De garantía. De garantías. Muy bien. ¿Vieron cómo lógicamente, o sea, es una cuestión natural, surge? Juez de garantías, el juez que resuelve sobre cuestiones de garantías constitucionales. Es decir, por ejemplo, si el fiscal necesita hacer un allanamiento, tiene que pedirle, aunque sea por WhatsApp, al juez de garantías. Y es el juez de garantía el que habilita al fiscal a dicta lo que se llama la orden de allanamiento, o para, para ingresar en un domicilio. Lo mismo cuando se traten de medidas de coerción. El fiscal en audiencia tiene que solicitar. Y perdón, acá me olvidé de una cuestión. Cuando yo les hablaba del auto de procesamiento en el otro sistema, el auto de procesamiento implica per se, tiene la obligación de que el juez, bajo ciertos requisitos, cuando se traten de delitos de más de 3 años, cuando no proceda a la excarcelación, dentro del mismo auto de procesamiento, el juez tiene que dictar la prisión preventiva, si corresponde, sin que se le pida el juez de instrucción. En cambio, en este sistema adversarial acusatorio cambia totalmente el paradigma. No tenemos un expediente, con lo cual el juez de garantías no conoce el expediente, tiene vedado verificar las constancias que existan en la causa, porque existen constancias escritas. ¿Y dónde van? ¿En qué instrumento van? ¿El legajo? ¿En el legajo de qué? De la Investigar. investigación del ministerio Legajo de investigación a cargo del fiscal. Entonces, el fiscal. fiscal va llevando todas las constancias, pero es un legajo al cual no tiene acceso el tribunal. El juez de garantía no tiene acceso. En las audiencias, para eso está la audiencia, para que las partes les cuenten. No puede decirle, bueno, a ver, muéstreme el expediente. No se puede remitir porque no hay. Cuando les toque hacer cualquiera de las audiencias, ahí está donde tienen prohibida la palabra expediente. Cuando ¿qué es lo más normal que pasa? En la audiencia dice, no, 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 si está la constancia en el expediente. No hay ni una constancia y no hay ni un expediente. Tienen que contarlo a ustedes. A ver si me explico. Si ustedes quieren introducir una cuestión que está en un informe socioambiental que está dentro del legajo de investigación, lo que tienen que decirle al juez es, señor juez, existe en el legajo de investigación o está a disposición del fiscal un informe socioambiental que se realizó en el domicilio del imputado. Y este informe socioambiental tiene o hace constar el arraigo laboral, el arraigo domiciliario, el arraigo familiar del imputado. ¿Se entiende? No le pueden remitir al expediente. No pueden decir, ah, no, pero eso está en el expediente, eso lo puede mirar usted. No, no puede mirar. Tiene que contarle. Para eso la audiencia, para que le cuenten. Ahí en vivo y en directo. ¿Cuáles son los elementos que van a fundamentar tal o cual argumento? Entonces, el juez de garantías, otra cuestión, es que trabaja siempre en audiencias. Las audiencias pueden ser
unilaterales o bilaterales, o sucesivas. Hay casos en los cuales el fiscal solamente tiene una audiencia unilateral, como por ejemplo una audiencia para pedir una medida de coerción o para pedir una medida de prueba como el allanamiento. Es unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque si se hace de manera bilateral, podría frustrarse. Hay otras audiencias que son bilaterales porque están las dos partes, como la audiencia medida de coerción. El fiscal en este proceso adversarial es el fiscal el que tiene que pedir la prisión preventiva. Fíjense, ya no hay más autoprocesamiento. Entonces el juez no dicta automáticamente la prisión preventiva. Es el fiscal que dice, no, no, yo veo acá que existe el riesgo, entonces señor juez acá tiene que agarrarle y meterle preso. Así. Y el juez de garantía resolver sobre la base de los pedidos de las partes. En este caso, del fiscal. Otra función, en el Código Procesal Penal Federal funciona así, la aparición del juez de garantías es diferente dentro del sistema acusatorio adversarial en la provincia corriente que en el sistema federal. En este punto, ¿quién realiza la formalización de la imputación en el proceso El penal fiscal. correntino? El fiscal. ¿Y lo hace dónde? En la fiscalía, en su oficina, la En su dependencia de despacho. Muy bien. Y la defensa tiene la posibilidad de pedir dentro de un plazo una audiencia para plantear ciertas cuestiones, como por ejemplo excepciones y defensas. Puede pedir una audiencia ante el juez. ¿Está? Y si el fiscal, además de formalizar la imputación quiere aplicar una medida de coerción, ahí sí tiene que llamar al juez a una audiencia, pedir una audiencia, que en la práctica, ¿cómo se da? Se hace la formalización. Cuando termina la formalización en el despacho del fiscal, se van todos a los minutos, pocos minutos, a hacer la audiencia de medida de coerción ante el juez. ¿Está? Y si la defensa quiere, presenta un escrito solicitándole a la oficina judicial una audiencia. Y ese es otro punto también. La aparición de la oficina judicial es clave en el sistema adversarial acusatorio. Y ahora le vamos a hablar de eso. Entonces, en cambio, en el Código Procesal Penal Federal, ¿qué está previsto? Que la formalización de la imputación se haga frente a un juez. Ya se hace en una audiencia, es decir, el fiscal, para formalizarle la imputación en un imputado, tiene que pedir a la oficina judicial una audiencia y dentro de esa audiencia, delante del juez, le hace la formalización de la imputación. Es la misma tarea, solo que uno es delante del juez y el otro en su despacho. Y ahí mismo se puede pedir se hace un control de la detención, de legalidad de la detención, y si es que viene detenido, y si no, también el fiscal puede pedir una medida de coerción en la misma audiencia. Esa es la sutil diferencia entre un código y el otro, pero los dos son de corte acusatorio. Profesor, le hago una ¿Ok? consulta. Sí, eso. En esa misma audiencia de la formalización de la acusación, él te puede defender, digamos, el, el investigado, digamos, de la audiencia para después presentar excepciones o No, no. presentar En su la misma audiencia puede presentar las excepciones y defensa en el caso federal. Buena tu pregunta. En el caso federal, al estar ya en la audiencia ante el juez, en la misma audiencia ya puede presentar las defensas que considere y excepciones. Ah, listo, profe, gracias. Bien. Pero fíjense cómo la tarea del propio juez cambia. Pasa de ser un juez investigador y que al dictar el autoprocesamiento ya dicta también la prisión preventiva, pasa a un rol, si se quiere, mucho más pasivo. Espera que el fiscal, si el fiscal considera necesario, le pida
la prisión preventiva o otra aplicación de otra medida de coerción. Y el juez toma un rol de garantías, de controlar, a ver si están dados los requisitos o no. ¿Se entiende? A partir de ahí, como no hay más auto de procesamiento, no hay más expediente, eh, el juez de garantías va a, o sea, la siguiente etapa es la etapa de control de la acusación. Mientras tanto, el fiscal es el que va a llevar a cabo toda la investigación en la sede de a través de su despacho. Solamente, como les dije, requiere al juez las medidas que tengan injerencias constitucionales. Si no, no le pide, no tiene ninguna, el fiscal lo hace todo, solo. Está en cabeza del fiscal. Mientras tanto, el juez de garantía está expectante a algún pedido de las partes. Todos los pedidos se resuelven en audiencias y ahí es donde aparece la oficina judicial. La oficina judicial es una oficina, es una institución muy novedosa, propia del sistema adversarial acusatorio, que viene a sacarle funciones a los jueces de instrucción, funciones que tienen que ver más bien, o que son más bien administrativas. Es decir, todo lo que tenga que ver con lo administrativo va a una oficina judicial, desde las notificaciones hasta la determinación de las audiencias. ¿Está? Se encarga de recibir los escritos, se encarga de mandarlos, intimar a las partes, de notificar a los testigos, todo lo que tenga que ver con cuestiones administrativas se saca de la órbita jurisdiccional y va a esa oficina judicial. Por eso es tan importante que funcione muy bien la oficina judicial. Porque todo eso antes, o en el sistema mixto, lo hace el juez de instrucción, el juzgado. ¿Cuál es la idea? Que el juez se encargue de controlar la garantía y decidir. Se le saque todas otras cosas que entorpecen a su trabajo. Esto genera un poco de resquemor porque un poco de resistencia en aquellos jueces que entienden que se les saca facultades también, por supuesto, inclusive facultades de fijar audiencias, porque los jueces en principio no fijan las audiencias, las fija la oficina judicial y se le quita personal, el juzgado de instrucción desaparece como tal, una estructura con muchas personas pasa a ser con un par de personas nomás. Juzgado de garantía tiene un par de personas, el juez y dos o tres secretarios, chau. No se necesita mucho más, porque todo eso, todo el resto del personal, el que hacía la carátula, el que hacía el expediente, el que cosía, el que esto, el que lo otro, van todos a la oficina de juicio. Y ya no existe más un expediente. O al Ministerio Público Fiscal. El juzgado de instrucción tenían secretarios relatores, secretario actuario, secretario relator el que hacían las resoluciones, secretario actuario el que hacía las medidas de prueba, analizaba el caso y lleva adelante las medidas de prueba y las diligencias. Desaparecen porque el juez de garantía ya no hace más eso. Eso se encarga el fiscal. A través de equipos fiscales, como lo vieron seguramente con Marcelo. Es decir, se torna mucho más dinámico el asunto. Después, el mismo juez de garantía tiene la obligación de, en el Código Procesal Penal de Corrientes, ese juez de garantía va a hacer el control de la acusación. Es una audiencia donde, o sea, primeramente se clausura la investigación por parte del fiscal, dice, bueno, yo ya tengo todos los elementos, pide la audiencia ante la oficina judicial de control de la acusación y admisibilidad de pruebas. En el caso de Corrientes son dos audiencias ante el juez de garantías, donde presenta la prueba y presenta la acusación. Luego la vamos a estudiar con detenimiento a esa audiencia. El juez tiene que corroborar qué cosa, la seriedad de la acusación, que es un caso que está hecho para ir a juicio,
que tiene elementos suficientes para ir a juicio, no determina la responsabilidad del imputado, ni la probabilidad, ni nada como el autoprocesamiento. Lo que dice es, sí, este caso está para ir a juicio, es serio. Con la anuencia de las partes, digamos, es decir, las partes van a discutir. Y revisa las cuestiones formales, que esté bien determinado el hecho, que esté bien determinado el delito, que esté bien determinadas las evidencias, que las pruebas hayan sido captadas de manera, recolectadas de manera legal, admite las cuáles pruebas van a poder ser utilizadas en juicio y cuáles no. Eso lo hace el mismo juez de garantías en Corrientes. Pero ¿qué pasa en el Código Procesal Penal Federal? No es el mismo juez de garantía. Los jueces con funciones de revisión, que actualmente se llama, o sea, la que le dije que se llama la Cámara Federal de Apelaciones, van a ser los encargados de llevar adelante las audiencias de control de la acusación, ya no el juez de garantía. Entonces, de manera unipersonal, cada uno de los miembros de la Cámara Federal, vieja Cámara Federal de Apelaciones, el nuevo nombre de jueces con funciones de revisión, van a hacer el control de la acusación. Ese control de la acusación es el mismo que el que le estaba mencionando. Controla la acusación fiscal. Ya no hay un requerimiento de elevación de la causa a juicio por parte del fiscal, sino que la acusación. ¿Qué es la pieza acusatoria? Es la base de la sentencia. Entonces, es un escrito en el cual el fiscal plasma toda la investigación, cómo se llevó adelante, plasma todos los hechos perfectamente determinados, de manera clara, sencilla, circunstanciada, para que lo entienda el imputado, cuáles son las evidencias con las que cuenta y cuál es la calificación legal y el pedido de pena. Todo eso va en un escrito que se llama la pieza acusatoria. Esa pieza acusatoria es la que le da la base a la sentencia. Es el equivalente al requerimiento de elevación de la causa a juicio en el sistema mixto. A partir de ahí, el juez del control de la acusación, sea en el fuero federal, va a ser entonces la Cámara Federal de Apelaciones y en el caso, en el fuero de Corrientes, el mismo juez de garantía, si determina que esa causa está para ir a juicio, dicta lo que se llama la autoapertura a juicio. Y ahí sí pasa al tribunal oral, que hace el juicio oral y público. El juicio oral y público, el tribunal no tiene permitido hacer preguntas, sustancial diferencia con el tribunal oral penal en un sistema mixto, no tiene un expediente, todo lo que haya pasado antes de esa audiencia de juicio es preparatorio, es decir, tiene cero validez probatoria. Las reglas que no permiten la incorporación por lectura de ninguna diligencia, por ejemplo, si se tomó una testimonial, no se permite su incorporación por lectura, por lo menos en principio. Luego veremos que existen algunas excepciones, como por ejemplo, si se muere el testigo, y bueno, o si no se lo puede encontrar, se lo busca por todos lados, bueno, se deberá tener en cuenta, sobre todo si fue avisada la defensa en etapa anterior, bueno, se puede usar. Si no, tienen que llamarle al testigo. Cada parte tiene que llamar a su testigo, cada parte tiene que presentar su prueba. Prueba que, por otro lado, como les dije, es admitida en la audiencia de control de admisibilidad antes para que pueda ser usada en juicio. Dicta la sentencia definitiva el tribunal de juicio. Que puede ser unipersonal o colegiado, dependiendo del tipo de causa, la cantidad de pena y demás. La pena en expectativa, el código determina. Esto lo van a estudiar ustedes, lo van a analizar a quien le toque juez de juicio, en qué casos corresponde un tribunal unipersonal y en qué casos corresponde un tribunal colegiado. Sobre la decisión que se tome sobre la sentencia definitiva está la Cámara Federal de Casación Penal, que no cambia su nombre. Sobre las decisiones que son impugnadas en la etapa preparatoria, en la investigación penal preparatoria, está
jueces con funciones de revisión, vieja o ex Cámara Federal de Apelaciones. Es decir, desaparece la apelación. Esa es otra palabra prohibida en el sistema adversarial acusatorio. Apelación. No hay más apelación. Impugnación o recurso. Apelación ya no. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profesor. Sí. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Profe, ¿podría repetir lo que dijo a lo último sobre las decisiones impugnadas en etapa preparatoria? Sí. En la etapa preparatoria, las decisiones que son impugnadas las van a revisar los jueces con funciones de revisión, se llaman. Gracias. ¿Está? Profesor, ¿y en qué parte la defensa puede recusar al fiscal o puede recusar al juez de garantía? En cualquiera de las etapas. Ese es un punto que vamos a trabajar ahora. Porque, a ver, lo primero que tenemos que saber es que por aplicación del principio de juez natural, que ustedes ya lo vieron, no se puede no se puede recusar sin causa. ¿Está? Sutil diferencia con el Código Civil, con el Código Procesal Civil. Entonces, partiendo de esa base, todos los jueces pueden ser recusados o inhibidos por las causales que están específicamente tipificadas en el Código Procesal Penal. Al no existir la recusación sin causa, que se da en el proceso civil al inicio o a la contestación de la demanda, en el proceso penal la inhibición o la recusación se puede dar en cualquier momento del proceso, pero únicamente bajo las causales que establece el código. Profe, la suspensión de juicio a prueba, eso sería después de la formalización de la acusación, ¿no? O cuando se entere, o sea, después que se entere, digamos, el imputado. En principio, buena tu pregunta. Todas las salidas alternativas, todas las salidas alternativas al juicio, justamente son alternativas al juicio porque se deben dar antes del juicio. Si llegamos a juicio, ya no se puede aplicar la suspensión de juicio a prueba ni otra salida alternativa. Entonces se dan en etapa anterior, en etapa de el juez de garantías. Ahora, ¿qué pasa? Sí, a ver, veámoslo de esta manera. Para la aplicación de una salida alternativa, primero tiene que haber un proceso vigente, porque primero tiene que haber una imputación. ¿Por qué? Porque la persona tiene que saber que se le está acusando de algo, se le está investigando de algo. Ahora bien, dicho esto, es de práctica habitual y común que se hagan salidas alternativas como suspensión de juicio a prueba o como conciliaciones aún antes de la formalización de la imputación. Es decir, se acuerda con el fiscal antes de la imputación, perdón, sí, de la formalización de la imputación, se acuerdan
este tipo. Son de cuestionada constitucionalidad, pero que se está haciendo, digamos. ¿Cuál es la razón? Práctica. Bueno, las partes están de acuerdo en una suspensión de juicio a prueba, en un hecho que todavía no está imputado, y bueno, van para adelante. O en la conciliación, y bueno, van para adelante. Tiene implicancias en varios asuntos, por ejemplo, en el nevis in idem, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el nevis in idem, el principio de nevis in idem, como una garantía de la defensa, garantía del imputado, que dice, no puede ser perseguido dos veces por el mismo hecho. Una persona no puede ser perseguida dos veces por el mismo hecho. Pero para que sea perseguida formalmente tiene que haber una formalización de la imputación, porque ese es el acto que demuestra que el Estado le está persiguiendo. Antes que eso, no, es una cuestión preprocesal. Formalmente ni siquiera es imputado. Entonces, ¿qué pasa? Si formaliza un acuerdo antes de ese acto, técnicamente nunca fue perseguido. Si después el Estado decide perseguirle, no va a haber violación al ne bis in idem porque no fue imputado antes. ¿Se entiende? Sí, profe, sí entiendo, entiendo. Bien. Entonces, lo ideal es que se haga la formalización de la imputación y luego todas las salidas alternativas, porque entonces ahí sí se cumple el ne bis in idem. Bueno, ya me perseguiste, me imputaste por esto y después llegamos a un acuerdo, no me podés volver a perseguir. Pero ¿qué pasa si antes de formalizarme la imputación, antes de decirme vos sos imputado, te vamos a perseguir, yo hago un acuerdo con vos? Y después me querés perseguir por lo mismo. ¿Se entiende? O sea, todavía no ha pasado, pero es un riesgo siempre latente. En Claro, términos, mi duda era porque después de la audiencia de, por ejemplo, de control de la acusación, o sea, cómo, qué tiempo tiene por ejemplo, el imputado para ofrecer sus pruebas para que se evalúen, a ver qué prueba cuenta el imputado, qué prueba tiene. Por eso que le pregunté hoy lo de si se puede defender en esa misma audiencia sí, sí, o a partir de a ver, el imputado ejerce su defensa a partir de que es indicado como autor de un delito. Ahora, a partir de que se formaliza la imputación, uno de los efectos que tiene es que el imputado puede acceder y la defensa puede acceder al legajo de investigación. Entonces puede ir y consultar. En la fiscalía tiene que ir y ver qué pruebas hay en contra, qué se está haciendo. Y le van a avisar, si van a tomar alguna declaración, le van a avisar. Pero por su parte, el sistema acusatorio adversarial también implica que el propio, a ver, o la defensa toma una actitud pasiva, espera a ver qué pasa en el legajo de investigación que hace el fiscal, pero en realidad lo que se requiere es una defensa activa. Es decir, el defensor tiene que se pasa a ser un investigador más. ¿Por qué? Porque tiene que recabar su propia prueba. Y esa prueba puede llevarle al fiscal y decirle, mire, acá yo tengo esta prueba, puede pedirle que la produzca el fiscal o puede producirla por sí mismo. Tanto es así que las entrevistas con testigos, porque son entrevistas, fíjense, en principio, por el principio de formalización ya no se toman audiencias testimoniales en los términos en los que se hacía en el juzgado de instrucción, sino que el Ministerio Público Fiscal puede tomar entrevistas y puede tomar audiencias avisando a la defensa, pero la defensa también puede tomar entrevistas a posibles testigos. ¿Y por qué pasa esto? Porque son preparatorios, se toma la información, esa información después se va a transformar en prueba recién en el juicio. Mientras tanto no es prueba. Ahora bien, la defensa, ¿cuál es la tarea de la defensa? O aporta evidencias que hagan al descargo, digamos, que hagan la inocencia o la inexistencia del delito ante el fiscal, en el legajo de investigación fiscal. Por ejemplo, le lleva y le dice, miren, acá tengo tres testigos que dicen que el hecho no pasó o que mi imputado no fue. ¿Le va a tomar usted la declaración? Y el fiscal puede tomar varias actitudes, puede decirle, a ver si me sirve, por el principio de objetividad, debería decirle que sí, pero puede entender también que no es pertinente para su caso. Entonces, la defensa puede tomar un registro de de estas entrevistas. ¿Y cómo hace? Filma en su despacho, en su estudio jurídico.
Filma una entrevista, así como lo escuchan. Se graba, se filma. Entonces esa información es después utilizada por la defensa para después citarlos como testigos y les sirve como una declaración previa a ser utilizada en juicio. Profe, entonces, por ejemplo, el fiscal puede traer elementos que no tuvo en la etapa de investigación, digamos. O sea, después No, que cierra. Ah, eso no, voy. Entonces, no. con todos esos elementos es lo que cuenta para después formalizar y después ya no puede agregar más elementos, digamos. Perdón, pero ahí te estás confundiendo con dos etapas diferentes. Una cosa es la investigación que puede llevar al fiscal antes de formalizar la imputación, que es el primer acto, la primera audiencia, que es la que ustedes están haciendo, en la cual por primera vez se entera el imputado de que se formalmente y se transforma en imputado a partir de ese momento de imputado formalmente. Eso es lo que marca es el inicio de la investigación, no al final. Es una investigación penal preparatoria de manera formal. Ahí arranca el proceso. Lo que termina es con cuando el juez, perdón, cuando el Ministerio Público Fiscal dice, bueno, yo ya tengo todas las evidencias, clausura la investigación, dice, cierra la investigación y presenta un pedido a la oficina judicial de una nueva audiencia que no es de formalización de la imputación, sino de control de la acusación. No se confundan. En esa audiencia de control de la acusación, ahí es donde el fiscal ya tiene que ir con todas las evidencias recabadas, recolectadas y con una pieza acusatoria firme. Ahí sí tiene que tener firme ya los hechos y bien claramente delimitados los hechos, las pruebas de la calificación jurídica, porque con eso va a ir a juicio. Y eso es lo inamovible. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí entendí, ahí entendí. Después de esta audiencia de control de la acusación y admisibilidad de pruebas, no se pueden incorporar más pruebas, salvo que en la regla general, salvo que de la nada aparezcan hechos no conocidos por las partes y que no podían conocer. Bueno, ahí se podrá incorporar alguna prueba, pero en realidad la regla principal es que la audiencia de control de la acusación y admisibilidad de pruebas es la última instancia donde donde la parte dice, bueno, todo el resultado de la investigación de ambas partes se condensa o se concentra, se termina ahí en la audiencia de control de la prueba. Y ahí el juez dice, bueno, toda esta evidencia que ustedes recolectaron, de toda esta evidencia pueden utilizar en juicio. Esta no porque es ilegal, esta no porque es impertinente, esta no porque es inútil. Y ahí ahí pasan a determinarse pruebas, porque pasaron un filtro, es como un filtro, es como la puerta de entrada al juicio. En la puerta van a quedar muchas cosas, o es la idea, se espera que queden todo lo que no tenga que ver con el juicio, afuera, todo lo ilegal, afuera. Y ahí se abre el juicio y en el juicio únicamente van a entrar aquellas pruebas que hayan sido admitidas en aquella audiencia. ¿Está? Bien. Con respecto a la recusación y a la inhibición, les decía que eh, tiene que ver con el apartamiento al juez. ¿Cuál es la idea de la recusación y de la inhibición? Buscar al tribunal competente e imparcial para calcular la imparcialidad de un juez. Se explica de dos maneras o con dos abordajes: la imparcialidad objetiva y la imparcialidad subjetiva. La imparcialidad subjetiva lo que primero intenta dilucidar es la convicción personal que tiene un juez en un caso dado. Esta imparcialidad subjetiva se presume hasta que se demuestre lo contrario. En el test de objetivo
objetivo de imparcialidad. Se evalúa, en cambio, si el juez tiene algún interés personal en el caso o si el juez tuvo alguna actuación previa en el mismo caso, en el ejercicio de otra función. Estas son las cuestiones que se van a analizar a la hora de la recusación. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son las causales de la recusación? El juez tiene que inhibirse. Esto lo van a revisar en los códigos procesales. Pero en términos generales, esto no varía de un sistema al otro, ¿eh? Esto en todos los sistemas ocurre igual. El juez tiene que inhibirse de conocer en la misma causa cuando, si intervino dentro del mismo proceso como funcionario del Ministerio Público, como defensor, como denunciante, como creyente, como actor civil, o como perito, o si fue testigo, o si trabajó en otras actuaciones judiciales o administrativas eh, a favor o en contra de alguna de las partes. Es decir, si intervino dentro del mismo proceso en alguna de esas características. En segundo término, si el juez intervino, perdón, en la misma causa interviene algún pariente suyo. Por otro lado, si el juez o alguno de sus parientes tienen algún interés en el proceso, aunque no participen del mismo. También si fue tutor, curador o si hubiese estado bajo la tutela o curatela de alguno de los que estén interesados en el juicio, imputado, víctima. Si el juez o si su pariente dentro de los grados, hasta el cuarto grado de consanguineidad, tuvieran algún juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguno de los interesados, lo que se llama la litis pendencia. Otra causal establecida es si el juez, su cónyuge, su padre o sus hijos o otras personas que estuvieran a su cargo fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados. Siempre que no se traten de bancos oficiales o fiadores oficiales o sociedades anónimas. Otra causal es si antes de comenzar el proceso hubiera sido acusador o denunciante alguno de los interesados acusado o denunciado por ellos. Es decir, si tuvo algún problema penal con alguno de los interesados, no, imputado o víctima. Si hubiera dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados. O sea, si hubo un adelantamiento de opinión. Si tuviera una amistad íntima o una enemistad manifiesta con alguno de los interesados, y si el juez, su cónyuge, padre o hijo, alguna de las otras personas que vivan a su cargo, hubieran recibido o recibieran beneficio de importancia de alguno de los interesados. Esas son, en principio, las causales que están taxativamente enunciadas en el código. ¿Cómo se produce el procedimiento de inhibición? Es cuando el mismo juez brinda o se aparta de la causa por alguna de estas causales.
Y en el caso de la recusación es cuando alguna de las partes le plantea que debe apartarse por existir alguna de estas causales. ¿Cómo funciona? Se hace la presentación ante el mismo juez, y el juez tiene que elevar un informe al tribunal de revisión, que es el que va a decidir en definitiva su apartamiento o no. ¿Está? Si se decide el apartamiento, va a ir al otro juez que le sigue en Perdón, turno. doctor, ¿a quién informa? Tiene que Si hay una apartarse. Ajá. Cuando hay una inhibición es porque el propio juez dicta una resolución de apartamiento. Él encuentra que tiene alguna causal de apartamiento. Cuando hay una recusación, la parte, cualquiera de las partes, puede plantearle la recusación con causa en alguna de estas causales taxativas que están establecidas. Ahí el juez lo que va a hacer es un informe al respecto de lo que le está planteando la parte y lo eleva al tribunal con funciones de revisión, que es el que va a decidir el apartamiento o no. ¿Con qué? Con lo que le presentó la parte de la recusación y con el informe del juez. ¿Se entiende? Gracias. Bien. Son 20-25. Hasta aquí los conceptos básicos. ¿Quedó claro cuál es la tarea que tienen que hacer? El plazo es hasta el próximo jueves, perdón, el próximo miércoles, en el aula virtual. Todo código. ¿Está? Sí, profe, quedó claro. ¿Duda, consulta, pregunta? Sí, profe. ¿Esta unidad de qué libro nos recomienda leer? ¿Cómo? Perdón. Esta unidad, ¿de qué libro nos recomienda leer? A ver, la parte teórica sobre las funciones del juez penal lo pueden leer de Mayer o de Hauchen. Si consiguen Hauchen, está muy bien explicado. De Mayer también, que está digitalizado. Y la parte funcional, que es más nueva, el manual de Aromí creo que hace referencias y después le recomiendo código. Por eso es que le mando a hacer el trabajo. Los códigos son los que le determinan exactamente. Pero en las cuestiones de juez, el juez penal, Mayer, y el manual de Aromí está muy bien. Si consiguen Hauchen, mejor todavía. ¿Está? Sí, profe. Sí. Bien. Gente, muchas gracias. Disculpen las incomodidades de hoy, que no pude prender la cámara, que entramos tarde. Y nos vemos la clase que viene, si Dios quiere. Listo, profe. Bueno, Muchas profe, Bien, gracias. profe. gracias. Gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Buen fin de- Chau, chau. Buen fin de.